damos la bienvenida a tu programa Palabra de Vida Eterna. En este momento vamos a compartir el libro de Génesis, Bereshit. En los cuatro vientos espíritu sopla la vida. Estos huesos en los cuatro vientos espíritu sopla la vida. Estos huesos subir, 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 una vez, subir, 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 una vez, oh subir. Libro primero de Moisés, Génesis, capítulo 2. Bueno, vamos a ver Génesis capítulo 2, desde el versículo 18 ya. Habíamos visto la vez pasada la creación del Edén. Dios prepara el Edén, el lugar, el paraíso, el lugar donde le puso al hombre, ¿no? Para que pueda señorearse, dice la Biblia, para dirigir y guiar. Y vemos que en el capítulo 2 empieza desde primero de la creación del establecimiento del Shabbat, que es el día de reposo, que representa también su milenio. También la formación del hombre y del polvo de la tierra, y el alma viviente que le da el soplo de vida, que le hace un ser viviente. Después vimos el último culto, el establecimiento del Edén. Bueno, el versículo 17 decía, bueno, el versículo 16 para recordar, y mandó el Señor Dios al hombre. Acá ya comienza la ordenanza, lo que mucha gente no le gusta escuchar hoy en día, que Dios mandó. Por eso es que apareció esta doctrina de supuesta gracia, donde ya no hay que hacer nada, dice. Ya uno no tiene que hacer nada. Ya uno no necesita hacer nada, solamente tiene que creer. Pero acá sale que Dios hizo todo y después mandó. Dios preparó todo, preparó el Edén, preparó al hombre, le dio la vida, le dio su esencia y después le mandó. Quiere decir que si una persona recibió la gracia, recibió la guía, ¿después qué hace? Obedece. ¿Para qué recibe todas las cosas? Para poder tener la capacidad de obedecer. ¿Entienden? Nos mandó, versículo 16, mandó el Señor Dios al hombre diciendo, de todo árbol del huerto podrás comer, mas del árbol de la ciencia del bien y del mal no comerás, porque el día que de él comieres, ciertamente morirás. Y hay una razón por la cual Dios le dice al hombre que no tiene que comer de ese árbol. Porque si come de ese árbol, quiere decir que ya no necesita más la guía ni la dirección de Dios. Eso quiere decir. Quiere decir que quiere ser independiente. Quiere decir que quiere depender de sí mismo. Eso significa comer del árbol de la ciencia del bien y del mal. Tener su propia idea, tener sus propios planes, todas esas cosas. Y vemos que al final la humanidad así vive ahora. Cada uno tiene su propio plan, su propia religión, su propia idea. Algunos hasta dicen que no hay Dios. La criatura le dice a su creador que no existes. Creador, no existes, la criatura. Bueno, entonces, eso representaba el árbol de la ciencia del bien y del mal. Conocimiento propio. Versículo 18. Y dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Le haré ayuda idónea para él. A partir del versículo 18 ya, vamos a ir por punto. ¿Qué se estableció aquí? Se estableció el Shabbat, día de reposo. Se estableció el hombre como ser viviente. Dentro del hombre ya está también la esencia femenina. Se estableció el Edén, el lugar donde el hombre va a morar, donde el hombre va a señorear. Se estableció la ley, la ordenanza,
la instrucción, lo que nosotros conocemos como Torah. ¿Ya está todo o no? ¿Sí o no? ¿Qué falta? ¿Qué falta? Y aquí Dios dice, no, no está todo. Falta la ayuda idónea. ¿Así dice o no? No es bueno que el hombre esté solo. Necesita ayuda idónea. Ahí sale ayuda. Quiere decir que si no tiene el hombre su ayuda idónea, entonces va a tener problema o no. Pero realmente esto era el objetivo de la creación del hombre. Y fíjense ustedes que después de que se hizo todo, aparece la ayuda idónea. No hacía falta nada. Inclusive la instrucción, la ordenanza ya estaba establecida. ¿A quién se le dio la instrucción? A Adán. Adán tuvo el privilegio de recibir la ley de Dios, la Torá de Dios. Entonces, cuando aparezca la ayuda idónea, Adán tiene que transmitirle. ¿Es así o no es así? Esto es muy importante, ¿no?, que entendamos. Porque todo esto que vamos a ver ahora en capítulo 2 a partir de ahora es sombra de lo que Yeshua iba a hacer también. Recuerden que la Torá es sombra de Yeshua. Sombra de la iglesia, de la quejilá, de la congregación. Bueno, entonces vamos a ver la palabra ayuda. Ayuda. En hebreo es eser. ¿Qué quiere decir eso? Eser. Auxilio. O eso. Ayuda. Quiere decir que apoyo también. Ese es lo que dice acá. Dijo el Señor Dios, no es bueno que el hombre esté solo. Y fíjense que a partir de ahora recién es la primera vez que Dios dice que algo no es bueno. Todo lo que Dios estaba haciendo era bueno. Pero recién cuando ya terminó todo, algo no es bueno. Que el hombre esté solo, dice. Eso no es bueno. Entonces la palabra ayuda ya está en hebreo, es ser. Y la palabra idónea. ¿Qué creen ustedes que quiere decir idónea? ¿Alguna vez escuchaban esa palabra? Ayuda idónea. Vamos a usar un poco de pensamiento. Ayuda idónea es, voy a decirle lo que significa en hebreo. Negetop. Y negetop quiere decir contra. Es como decir Cerro contra Olimpia. ¿Entienden, no? Guaraní contra Libertad. Liberal contra Colorado. Por ejemplo, en Paraguay tenemos los liberales. ¿Y quiénes son su contra? Los colorados. Tenemos los olimpistas. ¿Quiénes son su contra? Los cerristas. Eso quiere decir negetop. Ahora, ¿por qué ahí en el hebreo, en la Torah, quiere decir compatible? Para que la electricidad funcione bien, tiene que ir positivo y negativo, juntos. Entonces, entre el hombre y la mujer también es igual. Aparentemente son contrarios, pero juntos funciona. Entonces, la mujer es como la contra del hombre. Por ejemplo, el hombre quiere salir el domingo y la mujer le dice, no, sábado vamos a salir. Algo así, ¿no? El hombre quiere comprar una heladera de 2 puertas y la mujer dice, no, de 3 puertas. El hombre quiere irse a Super 6 y la mujer dice, no, vamos a ir a España. ¿Entiendes, no? Pega la contra. Eso quiere decir nequetó. ¿Algo más? ¿Algo para que me ayuden más? Pega ya pota pesa. No pegando y coi pesa. Ya pongan a otra forma. Hace la contra. Entonces, una pregunta. ¿Eso es ayuda? ¿Alguien que te haga la contra cada rato es tu ayuda? Yo le pregunto. ¿No? Entonces Dios se equivocó. No. Dios no se equivocó. ¿Por qué dice que no es bueno? Si el hombre estaba solo,
él iba a decidir como él quiere. Él va a hacer como a él le gusta. Él va a hacer como él piensa que es correcto. Pero al aparecer la ayuda idónea, opuesta, dice que es ayuda. Entonces él quiere hacer así, la ayuda le dice, no es bueno que hagamos así. Vamos a hacer otra forma. Pero la Biblia dice que eso es ayuda. Entonces uno puede analizar, claro, como hombre, la naturaleza del hombre no quiere esa ayuda. Porque quiere dominar, porque Dios le creó al hombre para que domine, para que gobierne, para que lo que Él diga se haga. Pero Dios no quiere que sea así. Dios le puso la ayuda para que le corte, para que le frene, para que le interrumpa. Y eso es, según la Biblia, ayuda. Porque como nosotros sabemos muchas veces, de envidia, ¿cómo antes de tande? Otro antes dimos ahí. ¿Sí o no? Antes de la gente y ¿sí o no? Entonces, eso es muy importante. Eso es lo que la Biblia nos está queriendo enseñar. ¿Para qué le crea Dios a Eva, a la mujer? Para que le sirva de contra. Inclusive un matrimonio donde los dos son igualitos, dice que no funciona bien. Un matrimonio donde los dos son buenos, donde los dos son gastadores, no funciona bien. Pero un matrimonio donde uno es gastador y otro no, sí o sí va a funcionar bien. Un matrimonio donde uno es muy argel y otro no es tan argel, va a funcionar bien. Porque si vos no sos muy argel, oja zapatan de Ari lo mitad. Y si vos sos demasiado argel, nadie te va a querer. Entonces, si el esposo es muy argel, por lo menos la esposa soluciona el problema. ¿Sí o no? Entonces, así Dios iba equilibrando. Y por eso es que muchas veces la esposa o el esposo que Dios nos pone, muchas veces parece que no concuerda con nosotros. Parece que no es como yo pensaba. Apenas ahí nada que Dios me ende. Pesa dice. Pea Dios había sido elegido. Entonces, Pepe Pillata, si el esposo o tu esposa concuerda todo lo que vos decís, sí, lo que vos decís, ahí va, ahí, man. Entonces, ahí vemos lo que dice la Biblia. Bueno, eso es entonces ayuda idónea. El versículo 19. El Señor Dios formó pues de la tierra toda bestia del campo y toda ave de los cielos y las trajo a Adán para que viese cómo las había de llamar. Y todo lo que Adán llamó a los animales vivientes, ese es su nombre. Esto es muy interesante también, ya pasando ya a la ayuda idónea. Después Dios trajo todos los animales que había hecho y le presentó a Adán. Y a Adán le ponía el nombre. La palabra nombre en hebreo es Shem, que quiere decir manifestación o atributo o función o propósito, objetivo. Entonces nombre no es solamente fulano de tal. Cuando vos le pones nombre a algo es porque tiene un propósito. ¿Esto cómo se llama? Vaso. Ustedes cuando escuchan la palabra vaso, ¿les parece un nombre nomás o ya entienden un propósito ya? Entienden que es para tomar algo, para cargar algo. ¿Esto cómo se llama? Teléfono celular. Solamente el nombre, qué lindo nombre tiene. ¿Podemos llamarle ventilador? ¿Sí o no? Si se llamara ventilador, ustedes medio raro le verían, ¿no? Miren mi ventilador. Porque para ustedes ventilador es algo que da viento. Y cuando le digo teléfono celular, quiere decir que se utiliza para hacer llamadas, recibir mensajes. Tiene un propósito, un objetivo. Igual, cada ser humano, cada animal que Dios creó, tenía un propósito, tenía un objetivo para una función determinada. Cada nombre, cuando Adán veía, entonces Adán observaba la característica de cada animal. Observaba a los pájaros, las aves, las águilas. Este va a llamarse tal, tal. Este va a llamarse tal, tal. Había yo anotado un ejemplo, el ejemplo del águila. El águila en hebreo es nesher. Y la palabra nesher quiere decir que se renueva o se va descascarando o separando. Eso quiere decir nesher.
Y el águila dice que cuando llega un tiempo se va a una montaña alta y empieza a caérsele todas las plumas y golpea su pico, dice. Y empieza a romperse todo su pico y se queda horrible, se queda feo. Y después de un tiempo le sale todito, trae la ala y pico nuevo y empieza otra vez a ser como jovencito. Empieza a dejar la vida vieja y empieza a comenzar una vida nueva con nuevo plumaje, nuevo pico y nueva fuerza. Eso es un Nesher. Entonces Adán, viendo eso, le puso ese nombre. Y esto se puede entender de acuerdo a este texto que salen. Vamos a mirar Isaías 40 para hacer la comparación, que Dios usó la vida del águila para hacernos entender algo. Miren lo que dice en Isaías 40, versículo 28. ¿No has oído que Dios eterno es el Señor, el cual creó los confines de la tierra? No desfallece ni se fatiga con cansancio, y en su entendimiento no hay quien lo alcance. Fíjense, Él da esfuerzo al cansado y multiplica las fuerzas del que no tiene ningunas. Los muchachos se fatigan y se cansan, los jóvenes flaquean y caen. Esto está diciendo con profecía. Pero los que esperan en el Señor tendrán nuevas fuerzas, levantarán alas como las águilas, correrán y no se cansarán, caminarán y no se fatigarán. Está haciendo una comparación de que las águilas tienen la capacidad de renovar fuerzas, de reactivarse otra vez, de ser un Nesher. Y los que confían en el Señor van a hacer lo mismo. Los que confían en el Señor, a pesar de que nuestra vida va pasando, vamos viviendo muchas dificultades, si nosotros confiamos en el Señor, vamos a tener una renovación de cuerpo. ¿Entienden, no? Un ejemplo nomás estoy dando con un animal, y hay muchísimos animales, ¿no? Nosotros podemos ver también, cuando Yeshua vino en este mundo, cuando Él compartía con sus discípulos, ¿se acuerdan qué hacía? Desde ahora no te llamarás más, como le dijo a Simón, no te llamarás más Simón, sino tu nombre será Pedro, pequeña piedra. Simón, ¿qué significaba? Simón quiere decir mástil liviano, mástil penení. Quiere decir, Simón, o sea, su nombre antiguo era liviano. Ahora vas a ser piedra, estable. Entiendo, ¿no? Entonces, ya de acuerdo a su propósito, Yeshua le cambia el nombre. Igual que como Adán estaba haciendo con los animales. Entonces, el primer Adán dándole nombre a los animales, luego viene Yeshua también, nos da a nosotros un nombre diferente, ya de acuerdo al propósito de nuestra vida. Amén. Bueno, volvamos a Génesis. Entonces ya entendimos el nombre. Versículo 20. Y puso Adán nombre a toda bestia y ave de los cielos y todo ganado del campo. Mas para Adán no se halló ayuda idónea para él. Todos tenían su pareja. Estaban unidos entre dos, pero Adán no había. Entonces el Señor Dios hizo caer en sueño profundo sobre Adán. Y mientras éste dormía, tomó una de sus costillas y cerró la carne en su lugar. Si dice cerró la carne en su lugar, ¿qué quiere decir? ¿Qué hizo Dios? Le abrió, ¿no? Quiere decir que hizo una cirugía. Se puede decir que es la primera cirugía que aparece en la Biblia. Tiempos anteriores no se hacía cirugía, pero Dios ya había hecho. Y además sabía que se tiene que abrir y cerrar otra vez. Hoy en día eso es normal, común, pero Dios ya hizo eso. Miren que esto ya estaba escrito muchos años atrás. Entonces, muy importante entender por qué Dios de esa manera creó la ayuda idónea para Adán. ¿Por qué de esa forma? ¿Por qué utilizó ese sistema? Primero le hace dormir en sueño profundo, o monguesue, o anestesiasue, para sacarle algo muy importante.
porque esto era una profecía de lo que iba a ocurrir en tiempo futuro, de lo que iba a ser el postrer Adán. La ayuda idónea, la que le hacía falta a Adán, también en el futuro iba a aparecer, que era la iglesia, los hermanos. Bueno, vamos a mirar la palabra que sale aquí. Vamos a ver un texto en la Biblia donde aparece algo semejante. Juan capítulo 19. Juan capítulo 19. Esto muy interesante. Versículo 33. Cuando Yeshua estaba en la cruz y estaba clamando a gran voz, y después de que murió, dice así, versículo 32, vinieron pues los soldados y quebraron las piernas del primero, asimismo al otro que había sido crucificado. Mas cuando llegaron a Yeshua, como le vieron ya muerto, no le quebraron las piernas. Jesús ya estaba en profundo sueño, ¿no? O sea, se puede decir en sueño ya, durmiendo ya. ¿Y ahí qué hace? Pero uno de los soldados le abrió el costado con una lanza, y al instante salió sangre y agua. Así dice en su Biblia, ¿no? Un soldado le clavó en el costado, abrió donde estaba la costilla y salió sangre y agua. ¿Por qué ocurría esto? Era una señal de lo que ya estaba en la Torá. Porque Yeshua, ¿qué estaba haciendo en la cruz? Estaba redimiendo a su pueblo, estaba redimiendo a la iglesia, estaba purificando el pecado de su pueblo. ¿Y cómo se hacía eso? Derramando sangre. La sangre que estaba derramando le estaba dando vida a la iglesia, a su pueblo, al pueblo que había transgredido. Por eso, la sangre representa la vida, la sangre representa el alma. ¿Sí o no? Nosotros ya estudiamos todo eso la pasada cuando hablamos de la sangre. La sangre. Entonces, cuando una persona va perdiendo sangre, ¿qué está perdiendo? Está perdiendo su vida. Entonces, cuando la sangre de Jesús, de Yeshua, caía en la tierra, ¿qué estaba haciendo? Estaba para él perdiéndose vida, pero ¿a quién le estaba dando vida? A nosotros, porque estaba pagando el precio de nuestro pecado. Entonces, lo que significa es que él estaba agarrando nuestra culpa y dándonos su vida. No sé si me entienden. Al derramar su sangre, nos estaba dando la vida y estaba llevando nuestra culpa. Porque derramaba su sangre, que era vida, y él estaba muriendo, quiere decir que estaba pagando nuestra culpa. Pero ¿qué otra cosa dice que salió también? Agua. Y el agua en la Biblia, ¿qué representa? La dabar, la palabra. ¿Qué quiere decir? Yeshua era una persona que tenía vida a través de la palabra de Dios. Él era la Torá, el verbo encarnado. Entonces, cuando él derrama su sangre, es una sangre ya purificada, porque la Biblia dice que ya vosotros estáis limpios por la palabra que os he hablado. ¿Y qué dice que era lo que le limpiaba a nosotros? El agua. ¿Entiendo, no? Entonces, cuando se derrama agua y sangre, representa la vida de un justo, la vida de alguien que tiene la palabra está derramándose. ¿Para qué? ¿Para qué la vida de alguien que tiene la palabra se está derramando? Para darnos vida a nosotros que no tenemos ni vida ni palabra. ¿Sí o no? No tenemos ni vida porque la vida se perdió por causa de haber rechazado la palabra. Entonces ahora el postrer Adán nos está entregando la vida y la palabra. Nos está preparando otra vez, nos está dando vida otra vez. Ahí entonces empieza a aparecer la esposa, la amada, la iglesia. ¿Entienden o no este punto? Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Primera de Juan capítulo 5. Versículo 6. Fíjense que aquí dice como título la fe que vence al mundo. La emuná, la fidelidad a la escritura que vence al sistema. Versículo 6 dice, este es el Yeshua HaMashiach, el ungido por Dios, que vino mediante agua y sangre. Fíjense lo que dice ahí. Vino mediante agua y sangre. Ahora, ¿qué representa el agua?
¿Y la sangre? La vida. Entonces, si una persona tiene la palabra, y acá habla la sangre, quiere decir que tiene vida justa, vida digna, vida pura. Pero nosotros cuando nacimos en este mundo, según la Biblia, ¿con qué tipo de simiente hemos nacido? Simiente corruptible. Nacimos ya con la mentalidad corrompida. Tenemos una vida corrupta delante de Dios. Estábamos ya contaminados. Entonces necesitamos una vida justa, una vida santa. Necesitamos la palabra pura. Entonces Yeshua dice que vino mediante agua y sangre. Dice, no mediante agua solamente, sino mediante agua y sangre. Otra vez, no mediante agua solamente. ¿Qué es agua solamente? ¿Qué sería agua solamente? Solo palabra. Por eso Pablo decía que la letra mata, el espíritu vivifica. Si una persona sabe mucha palabra, pero no entiende el propósito de Dios, no cambia su vida, no hay manifestación, entonces no funciona. Entonces, si es solamente palabra, sirve. Está la palabra yareco. Está la está maya yahu. Pero ya de vida no cambiáis. ¿Sí o no? Es igual que la gente se mete en el agua de bautismo y sale igual. Entonces, no mediante agua solamente, sino agua y sangre. Sangre representa vida. Entonces, la sangre de Yeshua tiene que cambiar nuestro corazón. Por eso es que su sangre es muy importante. Y él es espíritu, es el que da testimonio porque el espíritu es la verdad. Bueno, vamos a otro texto que compara también. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. Efesios capítulo 5. El versículo 25. Dice así: maridos, amad a vuestras mujeres. Esto el apóstol Pablo está diciéndonos. Así como el Mesías amó a la iglesia y se entregó a sí mismo por ella. ¿Y en qué sentido dice que se entregó? Para santificarla, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice. Cristo se entregó. ¿Qué quiere decir se entregó? Dio su vida. Por eso cuando Poncio Pilato le preguntaba, ¿no te defiendes? ¿No dices nada? El que decía, se callaba. Él no hacía defensa, porque él voluntariamente se estaba entregando para que su vida sea como sacrificio por su pueblo, por su iglesia, por su amada. ¿Me estaba entendiendo? Entonces se entregó. Y al entregarse, él está entregando también su santidad, su pureza, porque él vivió conforme a lo que dice la Escritura. ¿Entiendes? Entonces está purificándonos. Si era un pecador y se entregaba, no funcionaba. ¿Entiendes, no? Pero él se entregó habiendo vivido una vida inocente, habiendo vivido una vida correcta, entonces no merecía entregarse. Pero se entregó voluntariamente. Él podía haberse defendido e iba a ser liberado, pero él se entregó. Entonces la vida que llevó, la palabra que él tuvo en su vida, nos purificó a nosotros. Nos hizo libre. Acá dice, habiéndola purificado en el lavamiento del agua por la palabra, dice, a fin de presentársela a sí mismo una iglesia gloriosa que no tuviese mancha, ni arruga, ni cosa semejante, sino que fuese santa y sin mancha. Así Yeshua quería presentar a la iglesia. Así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Fíjense que Pablo está haciendo entender que la vida del matrimonio es como una vida. Entonces compara al Mesías, compara a Yeshua con su pueblo como uno. Entonces si Yeshua es puro, es santo, su pueblo también es puro, es santo. Entonces si su pueblo transgrede, si su pueblo se desvía y él es uno con su pueblo, entonces él se entrega, él se sacrifica por su pueblo. Y el amor, ¿qué significa? Entrega, sacrificio, dedicación. Eso es amor. Entonces un matrimonio es eso. Un matrimonio es sacrificio, entrega, dedicación, todo eso es. Pero eso nosotros no vemos en los matrimonios de hoy en día. Hoy en día los matrimonios son solamente acuerdos legales.
acuerdos financieros, acuerdos políticos. Esos son los matrimonios. No son más realmente entrega, como dice la Escritura. De acuerdo a esa base nosotros tenemos que partir. Dice el versículo 28, así también los maridos deben amar a sus mujeres como a sus mismos cuerpos. El que ama a su mujer, fíjense, a sí mismo se ama. A ver, ¿cuál sería lo contrario de eso? El que ama a su mujer, a sí mismo se ama. Lo contrario, ¿cuál sería? ¿Ah? El que no ama a su mujer, se aborrece a sí mismo. Se menosprecia a sí mismo. Así es. ¿Sí? Porque nadie aborreció jamás su propia carne, sino que la sustenta y la cuida, como también el Mesías a la iglesia. Porque somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. Fíjense que se está haciendo alusión a quién. Cuando dice que somos miembros de su cuerpo, de su carne y de sus huesos. ¿De quién creen que Pablo está hablando? ¿Eh? ¿O en qué parte de la Torá o de la Escritura creen que él está pensando? En Bereshit, en Génesis. Él está recordando cuando el primer Adán también fue puesto en profundo sueño y cuando Dios le abrió la costilla y le sacó un pedazo para hacer de él a su esposa. Dice, porque somos miembros de su cuerpo, versículo 30, de su carne y de su hueso, por esto dejará el hombre a su padre y a su madre y se unirá a su mujer y los dos serán una sola carne. Esto está en Génesis 2:24 que enseguida vamos a leer. Grande es este misterio, dice, mas yo digo esto respecto del Mesías y de la iglesia. Entonces el propósito de que Dios haya creado una mujer para el hombre es para hacernos entender que el Hijo tiene su pueblo. Ese es el propósito. Y el Hijo, el Rey de Reyes, ama a su pueblo. Ama, purifica y santifica a su pueblo. Y el propósito que está explicando Pablo a los Efesios sobre el matrimonio es sobre Dios y su iglesia. Nada más, no hay otro propósito. Ahora, un texto más para corroborar sobre el matrimonio. Primera de Pedro, capítulo 3. Primera de Pedro, capítulo 3. Aquí hay varios puntos, ¿no?, sobre el matrimonio, pero nosotros vamos a leer deberes conyugales, dice, ¿no?, el capítulo 3. Pero vamos a leer un texto nomás. Ustedes pueden leer completo para poder aprender lo que dice. El versículo 7. Vosotros, maridos, igualmente, vivid con ellas, con las esposas, ¿no?, sabiamente. Peaiseina de pijamana oila da eila de Haisante pesa a lo como famoso, no es a lo aeroporte nomás, sino con sabiduría. Hay que pensar, conviene o no conviene, está bien o no está bien. El marido así tiene que vivir, pensando cada rato. Así tiene que vivir, ¿no? Y después sabiamente dice. Y algo más interesante, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia de la vida, para que vuestras oraciones no tenga estorbo. Y acá sale una palabra honor. Y honor en hebreo es kabat. Kabat. ¿Y saben qué significa kabat? Dice respeto, autoridad, realeza. Así yo investigué. O sea, cuando Pedro está diciendo denle honor a la mujer, es como si estuviera diciendo denle respeto, denle autoridad, pónganle en realeza, dice. ¿Así dice o no? ¿Quiere decir que a tu esposa ahora le tienes que tratar como reina? ¿Así quiere decir o no? ¿Quiere decir que a tu esposa le tienes que tratar como autoridad? De la mandada y nave. De eres ¿Así quiere decir o no? Quiere decir que vos tenés que respeto, sin ofenderle, sin decir grosería. Así Pedro dice que tiene que tratarle el hombre a la mujer. ¿Para qué? ¿Hay propósito para esto? ¿Hay objetivo?
Primero sabiamente. Eso es sabiduría, dice. Vos vas a ganar. Al hacer esto, vos lo que vas a ganar. De la yupibeta y bate. No importa si tu esposa es argel. No importa si no merece respeto. No importa si no merece autoridad. Pero andeme a su epea. Andere, hay samante ya pota. Va a esa de pota. Va de color, no le gusta. Va de moho. Pesana. ¿Me entienden, no? La Biblia está mostrando eso. ¿Y qué dice ahí? A ver. Vosotros, marido, igualmente vivid con ella sabiamente. Eso es lo que yo encontré de esta palabra kabat. Eso es lo que significa. Sabiamente, dando honor a la mujer como a vaso más frágil y como a coherederas de la gracia, de la vida, para que vuestras oraciones nos tengan estorbo. Ahí está. No sirve la oración si nosotros no podemos tratarle bien a las esposas. Ni ora veo, no vale. Mejor de orar, pero de tratar pona, no vaya a orar tanto, pero tratarle bien a tu esposa. Así está diciendo la Biblia. Tu oración no va a tener estorbo, dice. Quiere decir que cuando vos estás orando, pero vos sos un rebelde delante de Dios, entonces Dios te rechaza. Ahora le entendemos a Adán. Ahora comprendemos a Adán también. Adán podía haberle rechazado a Eva. ¿Para qué Eva? Pero se sacrificó. Él hizo un sacrificio. Cayó con ella. Como hizo Yeshua también. ¿Sí o no? Así, simplemente. Bueno. A ver. Vamos ahora a terminar ya. Tenemos que terminar hoy. Hoy dijimos que íbamos a terminar. Versículo 21. Capítulo 2, versículo 21. Y de la costilla que el Señor Dios tomó del hombre, hizo una mujer y la trajo al hombre. ¿De dónde sacó Dios el material para crear a la mujer de la costilla? ¿De dónde sacó Dios el material para crear al hombre? ¿Se acuerdan? ¿De dónde era que sacó? Del barro. Entonces, vamos a tener dos pedazos acá. Si yo tengo acá un pedazo de barro y tengo una costilla de un humano, ¿cuál le va a impactar más? Cuando vos veas acá, ¿qué va a ver cuando yo tenga costilla de alguien? ¿Qué van a ver acá? Sangre, y van a pensar que eso dolió. Si sacaste eso a alguien, esto representa dolor, vida. Tiene sangre, la sangre tiene vida. Pero este barro, ¿qué tiene? Nada, es solamente barro. Ata, onza. La característica del hombre es así. El hombre es frío. Por eso el hombre es más duro. Por eso el hombre no calcula mucho. Es más directo. Pero la mujer es carne, es sensible. Por eso siente más las cosas. Por eso sufre más, llora más, se preocupa más, piensa más en las cosas que tal vez el hombre no ve porque es barro nomás. ¿Se entiende, no? Entonces Dios eso quería enseñarnos. Por eso necesitaba entonces el hombre una ayuda que le haga sentir, que le haga dar cuenta que está caminando muy duro ya. De duro y te iban de. Entonces siempre cuando hay la pelea ahí uno se da cuenta. ¿Sí o no? Me están captando. Bueno, entonces dijo Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada, acá dice varona, pero realmente es mujer. Mujer. La palabra varona es una palabra antigua que usaban los españoles, que ya no se usa más. Realmente ish es esposo y isha esposa, hombre y mujer. Cuando sale la palabra mujer, quiere decir que tiene su esposo, porque salió de su esposo. Entonces, por eso será llamada mujer, salió del esposo. Acá dice, está la traducción, hebreo dice ishat, es mujer, ¿no? Y ish es hombre. Vida, vida junto.
no solamente el matrimonio se junta y están juntos, sino que empiezan a caminar, empiezan a hacer los mismos proyectos, empiezan a moverse juntos delante de, en la vida, ¿no? Algunas personas, por ejemplo, se juntan, pero no andan juntos. Cada uno por su lado. No sé si me entienden, ¿no? Cada quien hace lo que quiere. Eso no es un matrimonio. Y el cuarto es intimidad. Por eso acá sale en el versículo 23. Dijo entonces Adán, esto es ahora hueso de mis huesos y carne de mi carne. Esta será llamada varona. O sea, mujer, ¿no? Porque del hombre fue tomado. Por tanto, dejará el hombre a su padre y a su madre. Punto número 1. Y se unirá a su mujer. Y serán una sola carne. Entonces, primer punto, dejará el hombre a su padre y a su madre, se unirá a su mujer y serán una sola carne, estarán unidos. Y después de cumplir estas tres etapas, dice, y estaban ambos desnudos, Adán y su mujer, y no se avergonzaban. Ahí ya hay la intimidad, ya se conocen ya pueden tener una relación más amplia, más abierta. Cuando dejaron su vida propia, se unieron, vivieron juntos, se hicieron uno, entonces ya tienen intimidad. ¿Qué quiere decir intimidad? Ya se conocen. Ya no hay problema. Esa es la etapa del matrimonio. Es la etapa también en la que vive un creyente en Dios. Se separa del mundo, se une con el Creador, vive con el Creador y después ya tiene intimidad con el Creador. Ya no se siente más como extraño delante de Dios. Tiene libertad. Entonces, cuando dice acá que estaban desnudos también, se refiere a que ellos no tenían vergüenza porque no había transgresión en ellos. No había culpa en ellos. La desnudez verdadera es cuando el hombre empieza a tener culpa, cuando hay culpabilidad. Ahí empieza, cuando hay una voz que le dirige diferente a la verdad. Ahí empezó la culpabilidad. Ahí comenzó la desnudez verdadera. Y hasta aquí vamos a compartir. Sopla de la vida, estos huesos de los cuatro vientos, espíritu. Esto fue Palabra de Vida Eterna con el estudio del libro de Génesis. Para cualquier información, comuníquese al 0981 60 46 77. Bendiciones y hasta pronto. Espíritu.